Hoy en El Frasco. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el inicio de una operación militar especial en las repúblicas de Donbass. A petición de los líderes de la región ucraniana del Donbass, Vladimir Putin sale en su apoyo. Y esto pone en jaque al occidente. Y la demonización de Vladimir Putin por parte de Occidente, con Estados Unidos al frente y sus medios de comunicación, no para. Tenemos de nuevo un capítulo más en esta guerra que empezó hace 8 años, una guerra civil en Donbass precisamente, que ha causado más de 14.000 muertos. Por cuenta de un solo hombre que, amparado en su descomunal poderío militar, desencadenó sin razón estos caóticos hechos. То, что происходит, вынужденная мера. Ну, просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Pero, ¿de verdad pensáis que en la cúpula del Estado ruso están festejando por haber optado por la acción militar, que lo hicieron por ambiciones imperialistas de Rusia? Su máximo deseo es que Rusia vuelva a ser lo que alguna vez fue, un imperio. No, amigos. Rusia ha sido paciente. Los últimos 8 años el Estado ruso insistió e insistió para que Ucrania respete los acuerdos de Minsk que Kiev se negó a cumplir. Y tuvieron mucha paciencia mientras los ucranianos mataban a rusos en el país vecino. Ahora de repente parece que en Occidente algunos se habían olvidado de la existencia de esa guerra en suelo europeo. Hablemos ahora de lo que ocurre en el mundo, donde se dan diferentes protestas en contra de la guerra. Condenando la invasión y pidiendo una respuesta contundente contra Vladimir Putin. Muchos de los que ahora gritan no a la guerra son los mismos que promovieron la expansión de la OTAN, los que organizaron una revolución sangrienta en Kiev y los que armaron y siguen armando a Ucrania. Hablaremos sobre este conflicto y el rol de los medios con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor sin cuartel. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Para analizar lo que hoy pasa en Ucrania y el rol de los medios, vamos a retroceder 19 años en el tiempo cuando estaba por desatarse la invasión de Estados Unidos y sus socios en Irak. El mundo entero vibra con la mayor movilización popular de la historia. Jamás una protesta había congregado a tantos millones de personas en todo el planeta y nunca el mundo entero había vibrado con un solo grito: no a la guerra. Sin embargo, en aquel momento la prensa dominante no se conmovió mucho ni tampoco se hizo demasiado eco. ¿Por qué? Había que justificar la invasión. Irak tiene tecnología para fabricar la bomba nuclear en meses, según expertos británicos. Esa guerra nació de una mentira, de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Exacto. Y los que la hicieron sabían que no las tenía. En ese momento el clamor popular no importó demasiado y ya sabemos lo que pasó. Pero hoy esos mismos medios de pronto sí se preocupan por la actual intervención rusa en Ucrania. ¿Será que, como sugiere este periodista, hay países que no importan tanto como otros? This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. No deja de ser extraño hacer alegatos en contra de la guerra dando por sentado que en otros países da igual, pero no es la única paradoja que vimos en estos días. En Nueva York protestan contra la guerra en Ucrania diciendo sí a la OTAN. Por supuesto que el deseo de la mayoría de las personas que habitamos este planeta es que no haya guerras, pero oponerse sin contextualizarlo o analizar la historia reciente puede atentar contra la verdad. En este sentido, es importante recordar que esta crisis en Ucrania no empezó ahora. Durante 8 años nadie fue capaz de detener esta guerra a la yugoslava, en la que desde 2014 ya van más de 13.000 muertos, unos 3.300 de ellos civiles. El conflicto europeo más largo y sangriento desde la década de 1990. ¿Qué pasó en 2014? Un gobierno aliado a Rusia fue depuesto tras un golpe de Estado. ¿Promovido por quién? Adivinen. A. El malévolo Putin. B. Nicolás Maduro y su brisa bolivariana. C. Los democráticos de siempre.
Estados Unidos estructuró y apoyó el golpe de Estado en Ucrania que derrocó al presidente Víktor Yanukovych con ayuda de Alemania, Francia y Reino Unido, afirma un artículo de la institución académica canadiense Global Research. Cuando Estados Unidos propicia ese golpe, sacan del medio a un gobierno que era prorruso, que había sido elegido y la Unión Europea lo había ratificado. Desde ese golpe, durante los últimos 8 años y con el respaldo de potencias occidentales, se desataron acciones criminales de las que la prensa, que hoy grita no a la guerra, curiosamente habló poco y nada. Miles de personas murieron asesinadas por el genocidio, que es un hecho que no se informa ya en Occidente, es otra cosa, pero es un hecho que es un genocidio total. Del lado de Ucrania puede que sí habrán muertos civiles, pero no son ni cientos siquiera, a diferencia de los miles que han muerto aquí, incluido mi sobrino, que no tuvo nada que ver con esta guerra y murió en un bombardeo ucraniano. Bueno, pero eso se lo creería alguien que está en el lugar de los hechos. ¿Cómo? Ah, ¿vive allá? Bueno, pero quizás los medios serios que hoy se preocupan por el género humano no habían conseguido la visa para ver lo que pasaba en el Donbass durante los años anteriores. Кто-нибудь из CNN побывал на самом Донбассе? Он видел, как разрушаются школы, он видел, как убивают женщин, которые несут на руках грудных детей, как осуществляются ковровые бомбардировки детского пляжа. ¿Хоть кто-нибудь там побывал у вас? Que la prensa occidental simplemente no haya detallado lo que ocurría bajo la tutela del gobierno ucraniano no quiere decir que no haya pasado. Y omitir eso no es un detalle menor a la hora de analizar lo que pasó días atrás. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Y si ya había información que antes se ocultaba o que a pocos medios les interesaba abordar, ahora se hace más imperioso aún intensificar la demonización de Putin. Putin, el invasor. Putin, el zar de la guerra que se ha forjado una leyenda mítica entre los rusos. Y atención, aquí tenemos nuestra doble vara mágica porque el medio The Economist también se sumó a esta cruzada anti-Putin. Presten atención al titular y a la imagen. ¿Dónde se detendrá? Y ahí vemos dibujado un tanque en la cabeza de Putin. Pero, como usted sabe, hay intervenciones malévolas como las de Putin y por el otro, invasiones humanitarias como la de Bush a Irak. Vean lo que publicaba el mismo medio en el año 2003. Ahora la liberación de la paz. Y allí vemos a Bush con cara de bueno e iluminado desde arriba. Por cierto, tras la operación militar rusa y haciendo gala de un cinismo pocas veces visto, el propio Bush, y aunque usted no lo crea, dijo esto. Me uno a la comunidad internacional para condenar la invasión no provocada e injustificada de Putin a Ucrania. No se preocupe, George, nadie se acuerda ya de Irak y del millón de muertos que dejó su invasión no justificada. Pero si habló Bush, ¿cómo no iba a hablar el bueno de Obama? Rusia lanzó un ataque descarado contra el pueblo de Ucrania en violación del derecho internacional y los principios básicos de la decencia humana. Y aquí una de las muchas respuestas que recibió en Twitter el Premio Nobel de la Paz. El hombre que bombardeó Libia hasta la edad de piedra y la dejó plagada de mercados de esclavos ahora tiene algo que decir sobre el derecho internacional y los principios básicos de la decencia humana. Ahora, volviendo a la demonización de Putin, los medios que se encargan de ello también precisan ensalzar a la contraparte y nada de andarse con sutilezas. Cómo Zelensky se convirtió rápidamente en un héroe de Ucrania y se ganó el respeto del mundo. Bueno, vaya a saber por qué virtudes habrá ganado el respeto del mundo, pero la prudencia no parece ser una de ellas. Hace unos días atrás, en la conferencia de seguridad de Múnich, envalentonado por alemanes, por americanos, por los británicos, sin duda, dijo las palabras más trágicas y más importantes. Dijo, Ucrania debería volver a tener fuerza nuclear. Ahora, las potencias que lo envalentonaron a decir semejante frase que pudo ser una de las desencadenantes de lo que estamos viviendo hoy, ¿lo habrán respaldado después? ¿Usted qué cree? El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó el viernes que su país se ha quedado solo para defenderse ante la invasión rusa. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie. ¿Occidente planteó la membresía de la OTAN frente a Ucrania durante años solo para arrojársela a los lobos cuando llegó el oso ruso?
Occidente te usa, luego te suelta cuando ya no vales el costo. Y a tal punto esto parece ser así que hasta podría haber un plan B si Zelensky queda al margen. ¿Democracia? ¿Para qué? Un experto sostiene que Occidente quiere cambiar a Zelensky por un líder más audaz. Es así, señores, en esta era globalizada todo parece ser descartable. Y si de pronto hay cuestiones delicadas que no se pueden descartar, como los medios contrahegemónicos, bien se puede intentar censurarlos. La Comisión Europea propone prohibir en la Unión Europea las emisiones de RT, Sputnik y sus filiales. Ahora, ¿por qué desde la democracia europea se busca censurar a cadenas rusas? ¿Será porque ya con las cadenas europeas tenemos información fidedigna garantizada? El bulo de Antena 3 pone imágenes del videojuego Arma 3 como si fuesen bombardeos reales en Ucrania. Nos llegan imágenes terribles e impresionantes. Van a ver cómo un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Se nos dice por parte del gobierno ucraniano que han derribado 5 aviones rusos. ¿Esto lo consideras creíble? Y no es muy creíble. Pero atención, porque aquí tenemos un listado de países que están enviando armamento a Ucrania, como por ejemplo Alemania, el Reino Unido y Francia. Pero ¿quién es el que está poniendo la gráfica? Ah, el mismo que trabaja en La Nación Más. Y del otro lado, vos tenés a Rusia, tenés a China, ponelo en grande. Y ahí lo pusieron en grande. Del lado de Ucrania las banderas están bien, pero del otro a Irán le pusieron la bandera de Emiratos Árabes Unidos, a Siria la de Irán y a Emiratos Árabes la de Siria. Bueno, los países que importan son los civilizados. Tampoco hay que ser tan rigurosos. Quien sí fue riguroso en su comunicado fue el tío Sam. Claro ataque a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, Secretaría de Estado de Estados Unidos. Pero perdón, ¿no es el mismo país que al mismo tiempo está haciendo esto? Estados Unidos prosigue saqueo de recursos naturales de Siria. Qué increíble, es como si Israel a horas de bombardear Siria hablara de respetar el orden internacional. ¿Cómo? ¿Qué? Nah, es una broma. Israel condena el ataque de Rusia en Ucrania que viola el orden internacional. Bueno, mejor veamos los siguientes tweets y luego hablamos con nuestro invitado del día. Tweet del periodista Diego Díaz. Los principales periódicos internacionales, que son consorcios estadounidenses, intensificaron una campaña de desinformación y demonización contra Putin, comparándolo con Hitler y Stalin. Tweet del economista Camilo Alfonso. Hay que leer, investigar y saber interpretar de dónde viene el conflicto Rusia-Ucrania antes de sacar conclusiones. El aparato mediático es tan brutal que empujó este conflicto y ama este conflicto. Esperamos que esto se resuelva vía diálogo y diplomacia. Muy bien, y para hablar del tema estamos nada menos que con Daniel De Vita, que es músico, cantante, escritor, activista y comunicador, pero fundamentalmente amigo del programa. Muchísimas gracias, Dani, por estar acá. ¿Cómo estás, Mariano? Un placer visitarlos otra vez. Bueno, Daniel, allí veíamos, ¿no?, estos tweets que hacen referencia a un rol de la prensa que está exacerbada contra Vladimir Putin, ¿no? Y te quería preguntar fundamentalmente cómo ves el rol de los medios en general en esta crisis. A ver, me parece que a pesar de que nos asusta un poco ver los límites a los que llegamos, ver cómo incluso todas esas campañas de manipulación que hacen acá se pueden hacer a escala internacional con una coordinación que la verdad que llama mucho la atención. Pero al mismo tiempo me parece que tenemos una oportunidad, sobre todo nosotros que venimos tratando de comunicar de otra manera, de contar lo que justamente se dedican a esconder en estos planes sistemáticos, de que queden expuestos. Digo, ¿viste cuando vos decís, che, me parece que se le está yendo la mano, se están yendo de rosca? Y cuando vos lo ves pidiendo la muerte de Putin, que hay que asesinarlo, cuando ves que directamente, y esto lo conocen ustedes perfecto, lo que es la censura, lo que es como cuando te quieren borrar de una red social te desaparecen, todo eso que parecía, bueno, ¿viste? Es cosa de estos, cosa de los otros. Bueno, cada vez esos a los que le pasan esas cosas son cada vez más. Y hoy por hoy, con la centralidad que tiene Rusia, digo, un montón de gente, millones de personas van a verse impedidas, y ya están siendo impedidas, de consumir RT, Sputnik, que son medios importantes, que se consumen mucho. Digo, me parece que se nota demasiado ya. Y en todo caso va a estar en nuestra capacidad de ver cómo aprovechamos esta obscenidad para que queden expuestos de una buena vez.
Exactamente, y también vemos en este aluvión mediático, ¿no? También en las redes sociales, una cantidad de información, demasiada información se podría decir, pero aparte medios que ponen un videojuego como si fuese una imagen real de lo que está sucediendo en Ucrania, y llega un momento donde el espectador no distingue entre lo que es real y lo que es ficción, inclusive imágenes de Palestina como si fuera en Ucrania, ¿no? ¿Crees que, digamos, el objetivo de esto es, bueno, instalar confusión, caos y que la gente no se pregunte realmente qué está pasando ahí? Pero sí, absolutamente. A ver, siempre es bueno hacer el ejercicio de una persona que trabaja muchas horas, suponete que trabaja 10, 12 horas, más lo que viaja, llega a su casa, tiene un rato donde aprovecha para estar un poco con su familia, cocina si cocina, se sientan a la mesa, ven un poquito la televisión y son esos 10 minutos donde ve la imagen, ¿no? Caen las bombas y no importa si es una imagen de un videojuego de PlayStation, el tipo vio que caen las bombas y para esa persona va a ser la realidad y esta situación, este ejemplito, lo tenés que multiplicar por millones. El tema es cómo logramos de manera creativa de que le lleguen esas desmentidas, porque después es muy fácil chequearlo. ¿Ves? Esta imagen está sacada de un videojuego. Ahora, ¿cuánta gente le llegó ese WhatsApp, ese Telegram o se encontró ese mensajito en las redes que le dice, ah, no, me están engañando? Y después que este es un ejemplito, pero hablamos de modelos, boxeadores, deportistas, imágenes viejas, imágenes del año pasado, imágenes de cualquier otra porción geográfica del mundo, todo metido en la misma bolsa, pareciera que todo empezó esta semana. Y a mí lo que más me preocupa es la sensación de que el mundo estaba en paz, que esto es muy importante. El mundo estaba en paz, no pasaba absolutamente nada, estábamos todos de las manos, cantando villancicos, hasta que a Putin se le ocurre de reconocer la independencia de los territorios del Donbass. Hasta ahí no había guerra, no había nada, estábamos todos bien. A ver, ustedes, desde este programa que se dedican justamente a informar esas cosas, vienen haciendo un recuento. Si vemos todos los programas de ustedes, en todos los programas hacen eco de alguna guerra, de algún conflicto bélico que está ocurriendo en el mundo. Bueno, hoy un montón de gente piensa que el país estaba en paz hasta la semana pasada. Y eso es lo que a mí por lo menos más me impactó, de decir, no estamos logrando que la gente se dé cuenta que vive en un mundo en guerra, que las guerras imperiales son todos los días y a partir de ahora hay gente que dice, pero ¿cómo? Empieza una guerra y va a morir gente, muere gente todos los días. Y si vamos a este conflicto puntual, hay que preguntarse, ¿cómo puede ser que durante 8 años, cuando mataron por lo menos 14.000 personas, nadie dijo nada? Y hoy por hoy subimos una foto de pobres los ucranianos. Es tremendo. Es tremendo y realmente con lo que decías, también se ve una paradoja, ¿no? Porque en estos 8 años hubo milicias pronazis, ¿no? Que evidentemente a la prensa occidental parecían no preocuparles, ¿no? Y realmente hicieron desastres allí. A ver, algo que a mí me impactó mucho fue ver el apoyo tan fuerte del Estado de Israel a Ucrania. Y cuando vos ves las fotos de los soldados, de los regulares, de los oficiales y de esas banditas, no sé si llamarles paramilitares o fuerzas de choque que también trabajan en complicidad con el Estado, que tienen zonas liberadas para ir y amedrentar, golpear y matar, cómo levantan las esvásticas, la simbología, los cuadritos de Hitler. Es muy fuerte ver cómo se da ese apoyo obsceno, basado también en estas campañas de manipulación, porque las fotos esas las vemos nosotros quizás, pero no salen en los grandes medios, de que existe hoy por hoy fuerzas militares armadas hasta los dientes, con la OTAN ofreciéndoles, quieren más armas, nosotros les damos, y con toda una reivindicación de lo que fue el nazismo, que es tremendo. Ahí te muestra la gran hipocresía, ¿no? Como nos viven hablando. Bueno, recién veíamos esto, ¿no? De que Putin vendría a ser como la reencarnación de Hitler, te dicen los medios. Pero en todo caso Rusia está luchando contra el nazismo que vive y con orgullo en Ucrania, que esto es otra cosa importante. En Argentina y en todos los países de Latinoamérica tenemos nazis camuflados, solapados, gente que no lo dice abiertamente, pero vos sabés. Bueno, en Ucrania es orgullo decir, sí, yo reivindico el nazismo, yo reivindico a Hitler, y no lo estamos viendo tampoco. Es tremendo entender que vivimos en un teatro de operaciones donde nos venden millones de falsedades, y digo, me parece que es bisagra en el mundo por un montón de cuestiones que si querés ahora lo hablamos. Pero a nivel mediático cambia el mundo. Nos están prohibiendo, a ustedes lo prohibieron hace rato, pero nos están prohibiendo acceder a la prensa de la mitad del mundo. Bueno, es hora de que abramos los ojos.
Exactamente. Allí mencionabas el tema de cómo estas milicias reciben armamento, ¿no?, de la OTAN. Y, digamos, lo que está sucediendo es que la OTAN incentiva el conflicto, le dice a Zelensky, bueno, lo incentiva que hable, todo, pero se hizo a un lado. O sea, no es que se puso a combatir. ¿Crees que aquí hay un punto de inflexión? A ver, a mí me da mucha gracia, en el medio del horror que significa todo esto que estamos conversando, me da mucha gracia la figura del presidente, ¿no? Porque es un tipo que era un actor cómico. Me pasaba charlando con la familia que decían, no, pero era historiador o profesor de historia. Y tener que explicar, no, él actuaba de que era un profesor de historia que se convertía en presidente, pero siempre fue un actor cómico, nada más. Hasta en eso juegan para transformarte en la realidad. El tipo pasa de ser un actor cómico que hacía de presidente a ser el presidente. Lo que hacía incluso en la serie lo fue implementando de manera un poquito más... a ver, la serie era medio descabellada, el tipo iba matando gente. En la presidencia lo hace un poquito más disimulado, pero disolvió el Congreso, se sacó de encima a todos sus rivales políticos. Habría que hacer un estudio un poco más profundo si la serie no fue justamente todo un plan estratégico para pavimentar no solamente su presidencia, sino que después pueda implementar todas las cosas que fue implementando. Así, muy sueltito de cuerpo, dijo, bueno, nosotros queremos reactivar nuestro plan nuclear y mirá el desastre que armó con esto. Y sobre todo, más llamativo aún, vos fíjate que en la prensa vos te dicen que esto es un conflicto entre quiénes, entre Rusia y entre Ucrania. Pero cuando te muestran la foto, o te muestran las declaraciones de un lado y del otro, te muestran a Putin y a Biden. ¿Qué hace Biden ahí? ¿No era un conflicto entre Rusia y Ucrania? Entonces, digan que es un conflicto entre Rusia y la OTAN, y ahí mostrame a quien vos quieras. Pero si es un conflicto con Ucrania, mostrame al presidente de Ucrania, que es un poquito lo que empezaron a hacer ahora, porque ya era bastante obsceno, y porque Biden, vos sabés que es un amigo Biden, y dijo, che, me parece, Rusia respondió, vamos a responder con sanciones económicas como siempre, pero no se vayan a pensar que nos vamos a jugar porque, a ver, los usan, estoy tratando de no usar una palabra ofensiva, pero Ucrania hoy por hoy no es el protagonista de esto. Ucrania, en todo caso, será la que más pierde, porque los están usando y los están arrastrando a una guerra que no pueden ganar. Bueno, Daniel, haciendo quizás un raconto de todo lo que hablamos, vemos que lo que pasa en Ucrania, pero mientras tanto, o sea, es como decías, ¿no? Teníamos un mundo en paz, pasan cosas en Yemen, pasan cosas, una situación, la peor catástrofe humanitaria del mundo en este momento, reprimen y usurpan territorio palestino, lo que está pasando en Siria, digamos, y tenemos esa idea desde los medios de que transmiten que hay guerras que están bien, hay guerras que son buenas y guerras que son malas. Y este es el mensaje terrible que hay que desterrar, ¿no? Lo comentábamos de cómo en algunos medios se empiezan a hablar incluso de, bueno, pero hay refugiados rubios y blancos y refugiados que tienen esos rasgos, ¿viste? Sí. Ahora, digo, eso lo dicen en televisión, gente respetable, gente famosa, gente que llega a millones de personas para contarles, por ejemplo, sobre este conflicto. Entonces, ya empezamos a escuchar de que eso que vemos en la práctica, porque si hay refugiados que nos enteramos que existen y otros que no, hay algunos refugiados que tienen más derechos que otros, por lo menos a existir ante el mundo. Claro. Bueno, ahora lo dicen claramente. Esto sí porque son rubios, porque tienen una fe cristiana, porque tienen un idioma o una pertenencia cultural determinada, no es lo mismo que los otros. Y ahí me parece donde es la oportunidad de exponerlo con todo. Y sobre todo, digo, estamos hablando de un montón de cuestiones que nos parecen superadas, elementales, qué sé yo. El racismo. Se supone que la humanidad alcanzó un lugar donde el racismo es algo condenable. Estamos hablando de la reivindicación del nazismo, estamos hablando de la reivindicación del apartheid, de prohibirle a la gente hablar el idioma, de ejercer su religión. Entonces, un poquito, y puede sonar muy desesperanzador si se quiere, pero es la verdad. Nos han vendido una evolución y un proceso a pasos agigantados que no ha llegado aún. Y en todo caso nos tendría que servir, y hablando ya de nosotros los latinoamericanos, de ver cuánto hemos avanzado, cuánto hemos construido, cuánto tenemos que cuidar estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado acá. La verdad que nos dejas varias cosas para reflexionar. A ustedes, un placer. Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet que, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que hablamos en el programa del día de hoy. Vean. Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Del periodista y escritor polaco Ryszard Kapuscinski.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, Medios sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Un capítulo más en esta guerra. Por cuenta de un solo hombre. Su máximo deseo, un imperio. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie.